Acompáñame aquí en día martes. Estamos en Radio Montecastro 94.5 FM, YouTube, Twitch, www.radiomontecastro.com. Estamos en Spotify, Radio Cut, MyTuner. Estamos en el 11 2299 2383. Estamos en Acompáñame, Radio Montecastro. Y más que nunca, la voz en movimiento. Buenas tardes, Mavi, feliz día. Gracias, Abel, feliz día y para usted también. Gracias, feliz día, chicos, para todos los productores de radio y de televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Cómo te trata el calor? Maravillosamente. Ahora que estamos acá al fresco, con aire acondicionado, afuera, estamos como queremos. En un auto, está fenómeno. Así que bueno, vamos a estar presentándole al público a María de Los Ángeles Sanz. Ella, aparte de su labor como docente, es investigadora teatral y hoy está aquí con nosotros nada más y nada menos que en este 6 de diciembre que se está conmemorando el aniversario del fallecimiento de Batato Barea. Queremos comentarle a la gente que hoy se está realizando en el Centro Cultural Rojas una actividad que se llama Conexión Batato y que está organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires a través del Centro Cultural Rojas. Así que bueno, para hablar de todo el mundo de Batato Barea y todo ese famoso antiteatro, como él decía, antiteatro under, tenemos acá a María Ángeles, que le estamos dando la bienvenida al programa. Y bueno, ¿cómo estás, María Ángeles? Estoy muy bien y estoy muy contenta de estar acá, así que les agradezco mucho la invitación. Batato Barea es un ícono para todos. Es mito, ¿no? Y sí, se creó un mito con Batato Barea, porque en realidad nos hacen falta los mitos, ¿no? A veces Pero él, como les dije antes, es un ícono, es decir, él era él. No es que estuviese siguiendo a nadie, pero sí lo que hacía era construir su poética desde un lugar muy personal. Entonces, para los demás, que también estaban intentando construir una poética o que estaban tratando de dar nuevas formas a lo que ya existía, digamos, al teatro, era una forma también de incentivo. Él como que los entusiasmaba y tenía siempre esa actitud positiva. Si uno los escucha hablar en las entrevistas, lo que dice Gasalla, lo que dicen todos ellos, tiene como una actitud muy positiva para ir hacia adelante, inclusive en los últimos tiempos, cuando ya no estaba bien, pero él siempre iba para adelante, para producir cosas y producirlas desde un lugar, por eso se le dice antiteatro también, ¿no? Desde un lugar que no era el lugar común, digamos, de la seriedad teatral o el lugar común del trabajo con método o del lugar común del ensayo. A Batato no le gustaba ensayar. Batato venía de una familia de la provincia de Buenos Aires, sí, de Junín. Él creo que nació en Campana y después se mudaron a Junín. Claro, y después de muy chico vino acá a Buenos Aires. Sí, adolescente. Y pertenecía a una familia tradicional con convicciones religiosas muy firmes. Es más, él se preparó para un catecismo, o sea, como para, digamos, tener toda una espiritualidad circunscrita a la religiosidad, de acuerdo a los mandatos de la época y lo que era su estructura familiar. Y él encontró con los años en el clown ese método de expresión. Él tenía un hermano, Ariel, que es el que falleció. Que se suicidó, digamos, y bueno, eso también fue para él un golpe muy fuerte, como que le cambió un poco la forma de pensar la vida. Y cuando llegó a Buenos Aires, él estuvo buscando su manera, ¿no? Porque estudió danza, estudió comedia del arte, estudió clown, estudió, bueno, todo lo que se le podía presentar y que a él le parecía que podía introducirlo en algún lugar. Y ser como una forma de expresión para él. Sí, porque además escribía y era un gran lector. No por nada él cuando hace sus trabajos se junta con Fernando Noy, y que tampoco es casualidad porque Fernando Noy había sido uno de los amigos más cercanos de Alejandra Pizarnik. Por eso cuando le dedica a las Madres de Plaza de Mayo en el 85 una obra, digamos, y sobre todo a Eve de Bonafini, con la que tenía muy buena relación, toma pasajes de Poseídos en las Lilas, que fue la única obra dramática que escribió Alejandra, y utiliza esos pasajes de la obra también para realizar como los perros comen huesos, digamos, ¿no? Claro. Es una parte. Y también dentro de la poética él era como llevó a Alfonsín Storni a su lenguaje, toda digamos. La poesía, sí,
hay varias, no me va a salir el nombre, bueno, no importa, es una poetisa uruguaya muy conocida, Marosa, de apellido, está Alfonsina Storni, está Alejandra Pizarnik. Él quería introducir la poesía a su trabajo, algo que era muy complicado porque la gente en general la poesía hace tiempo que no la tiene, digamos, como el centro, está más la narrativa, está mucho más el teatro que la poesía como centro. Y sin embargo él, que era un gran lector de poesía, que además escribía, se reúne con estos personajes, no con Alejandra, que ya no estaba, pero quiero decir con estos personajes que la habían conocido, que también trabajaban, porque Fernando Noy también es un gran poeta, y está por sacar un libro ahora, otra vez. Y entonces es una manera que tiene de relacionarse con eso que para él era, digamos, que lo llenaba tanto, digamos. Ahora, las poesías de Alejandro no busquemos que sean como las poesías de Alejandra. Son otra cosa, porque tienen todo el desparpajo, las poesías de Alejandro están muy cargadas de dolor. Muchísimo, tremendo muchísimo. Dolor. Pero tienen algo en común los dos. Ella utilizaba la poesía para construir un mundo en el cual ella se sintiera bien. Y Alejandro, y Walter, o Batato Barea, hacía exactamente lo mismo, digamos, ¿no? De alguna manera, él también se construía una poética y se construía un mundo donde él se sintiera bien, donde él estuviera cómodo. Y lo que él tenía era una valentía y una manera de ser tan suelta que no tenía Alejandra Pizarnik, digamos, ¿no? Alejandra estaba más sumida en esa literatura y, bueno, tenía muchos más problemas. Y en su mundo. Sí, después cada vez tuvo más problemas de soledad y demás. Walter Batato, porque no le gustaba que le dijeran Walter, sino que le dijeran Batato, y cuando finalmente aceptó su transvestismo, Sandra, ese era el nombre de batalla que tenía, no tenía esos pruritos, esos miedos, digamos, ¿no? Él era capaz de salir vestido así de mujer, con collares, con todo, tomar el colectivo, irse al centro, no le importaba, digamos, ¿no? Alejandra tenía como un uniforme, digamos, ¿no? Ella con ese gabán y el pelo corto y está muy en sí misma, de sí misma, era otra cosa. Pero a él le servía todo lo que Alejandra proponía desde la poesía para construir también un mundo. Y en eso se parecían los dos. Digamos. Claro, o sea, es como que era su punto en común. Era su punto en común, sí. Hace un ratito hablábamos con vos fuera de acá del aire sobre que existe como una idea que post dictadura aparecen milagrosamente Batato Barea, Urrapilleta, Tuertonese, y no es así. Ellos ya estaban, ellos ya proponían algo desde otro lugar. Contale un poquito a la gente. Sí, uno tiene que pensar que toda esta movida, digamos, ocurre en la década del 60 con el Ditela, digamos, ¿no? Cuando el campo cultural da así como una explosión de creatividad, de vanguardia, así de cosas. Sobre todo en esos espacios tan irreverentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después eso se corta, la dictadura de Onganía con el 68 lo corta, digamos, no cierra el Ditela, hasta que no cierra el Ditela no se siente bien y entonces, bueno, nada, el Ditela fuera. Y de todas formas la juventud de la época estaba, digamos, también, porque estaba Gasalla, estaba Percivale, es decir, había muchos, algunos habían salido de la academia, de los conservatorios, otros no, pero que estaban mirando todo lo que era... Ay, se me cae. Espera. Perdón. No, ahí está. Estaban mirando todo lo que era la cultura anterior, la cultura popular, que en realidad el teatro independiente no miraba con buenos ojos porque pensaba que era una cultura que no favorecía el desarrollo de nuestro sistema teatral. Sin embargo, ellos empezaron a mirar eso desde otro lugar y a trabajar mucho con el humor, con el cuerpo, con la sexualidad y con el desparpajo. Todo eso se corta con la dictadura del 76 otra vez, de una forma tal vez mucho más tajante, digamos, ¿no? Mucho más cruel o cruenta. Que ya es como decíamos con vos, ya se empezaba a cortar desde el 74. Ya se empezaba a cortar desde el 74, sí. Porque ya en el 74 creo que fue el incendio del Teatro de La Plata, digamos, ya había habido y amenazas y listas negras. Sí, y ya estaban las listas negras. Ya estaba todo el eso. 76 fue el corte drástico. Sí, entonces durante el 76 al 83 hubo como una especie de cultura de resistencia. No es que no hubiera rock, no que no hubiera teatro, no es que la gente no estuviese
pensando en un mundo diferente, porque además los años corrían y la juventud era otra y las generaciones se iban renovando. Solo que no había las posibilidades porque no había los lugares de expansión de todo eso. Sin embargo, Batata estaba en Buenos Aires y Batato estaba trabajando en cine, estaba trabajando en algunas puestas como actor, digamos, estaba estudiando danza, estaba haciendo cosas como para que después eso, cuando pudiera florecer, digamos, después del 83, él pudiera desarrollarlo de alguna manera mejor. Y con el 83 lo que se da, sí, es la idea, ¿se acuerdan de la frase que decíamos, la primavera democrática? ¿No? Sí, bueno, la primavera. Con la primavera democrática se da esa idea de que, bueno, somos libres, somos capaces de hacer otras cosas, somos capaces de relacionarnos con la vida de otra manera, y además ganamos espacios. ¿Y qué es el primer espacio que gana los actores con la democracia, con la primavera democrática? Y es el espacio de la calle, la organización negra, digo, todos los se empieza a ganar el espacio de la calle y se empieza a ganar a estar en contra de todo aquello que fuera mandato o sistematización. No en todos, porque Urdapilleta después va a ser un actor en el San Martín cuando haga Mein Kampf, que va a ser un actor de escuela, digamos, no va a ser, no va a seguir con todo el tipo de los grupos ni lo que se estaba haciendo. Sí, no el actor transgresor, va a ser actor de escuela. Lo va a seguir siendo a su manera desde otro lugar, claro. Pero quiero decir, no esa movida que fue la movida del 83, digamos, hasta el 94, más o menos, donde los grupos estaban muy activos. Claro, ahí con el tema también es como que a partir de que empiezan a florecer, que sale a la luz, es ahí en ese momento donde aparece el famoso espacio paracultural. Aparece el espacio paracultural, aparece el Café Einstein, aparece Cemento, aparece el Rojas, la segunda etapa del Rojas, que es a donde Batato Barea, por eso tiene hay una un sala nombre, que lleva claro, su nombre, tiene una sala Batato que lleva Barea. su nombre, porque Batato Barea ahí reunió a Urdapilleta, Tortonese, y bueno, ellos hacían muchas cosas en el paracultural también, hacían muchísimas cosas en Cemento también, pero ahí en el Rojas es donde desarrollaron más, pero hoy escuchaba a Gasalla que decía, Gasalla está muy mal Está también. muy mal, Está sí, muy mal también. pobrecito. Está con un deterioro cognitivo. Sí. Eso es lo triste. De que, hablando de Batato, y decía que él trabajaba con lo efímero, porque no le interesaba, digamos, tener... Pero eso es una característica de los grupos de esta época. Yo antes te decía que los grupos de esta época estaban en contra, no era que fueran antiteatro, estaban en contra del teatro de espacio cerrado, o sea, el teatro a la italiana, estaban en contra del teatro que tuviese al texto dramático como centro y una relación con el espectador pasiva. Entonces lo que buscaban era una relación con el espectador absolutamente activa, que eso ya lo había buscado el Café Concert en la década del 60 y el 70, solo que el espectador del Café Concert del 60 y el 70 se sentía incómodo con esa relación, ¿no? Cuando Eda Díaz se le sentaba al señor que tenía al lado y tenía al lado a la mujer y Eda Díaz lo provocaba y qué sé yo, había mucha gente que se levantaba y se iba porque se sentía, digamos, que no estaba preparada para que el actor bajara, digamos, a la platea y lo provocara. En cambio, en esta época, en los 80, el espectador, que era muy joven, en general era heterogéneo, pero era muy joven, estaba deseoso de intervenir, de interactuar con ellos. De estar arriba del escenario o estar con ellos en el escenario o hablar y decir algo. Además, en el mismo lugar donde ellos estaban también había grupos de rock. Claro. Que no a veces tenían muy buenas relaciones, digamos, se tiraban de todo, pero bueno, la relación estaba porque eran todos muy jóvenes. Entonces, y no tenían una relación con el texto. Si uno ve, por ejemplo, Dubati, que recoge en este libro que ya tiene unos añitos, Batato y Barea y el Nuevo Teatro Argentino, si uno ve los textos de Batato Barea de esa época, son guiones. Yo me pongo acá, yo me siento allá, vos te movés de aquel lado, yo digo tal cosa, o sea, no hay un texto narrativo. Y todo lo discursivo pasaba a ser después, uno puede decir improvisación, bueno, a la lo que surgía. Claro, una improvisación a la manera de la comedia del arte, ¿no? Una improvisación que estaba ya tan preparada que después surgía de cualquier forma porque ya tenía una preparación muy extensa. Ya estaban los lineamientos marcados. Ya sabía para dónde podía ir. Exacto. A veces no sabía tanto y también se pasaba, pero sabía para dónde podía ir. Pero el caso es que esa era la constante, ¿no? Y en general cuando tenemos textos de eso, textos de Las Gambas o postales argentinas que hizo Pompeyo Duvier con María José Gavín y demás, es porque hubo alguien como
Dubati o otro tipo de crítico que se sentó y les dijo, bueno, a ver cómo es esto, y entonces estuvo escribiendo lo que ellos habían producido en escena. Es decir, el proceso era al revés. Cuando uno habla de teatro tradicional, hay un texto dramático, hay ensayos, hay un director y hay un proceso que se produce después en el estreno, claro. ¿no? Ah, Acá es al revés. Al revés. Acá las cosas sucedían en escena, a veces con ensayos, a veces con no, porque Batato, ya te digo, ensayar no le gustaba. Y después eso se recogía en un texto dramático. Pero eso cristalizaba una noche. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Es decir, perfecto, perfecto. alguien se sentaba y cristalizaba eso que había visto esa noche. Es como actualmente en el teatro los procesos de creación grupal, que no Exacto. se parte de un texto. No, Se parte de las exactamente. propuestas y se va después armando o sistematizando en un texto, pero parte de propuestas. Sí, y que en general lo que sucede cuando el proceso es ese es que a lo largo del proceso, aunque ya se haya estrenado y haya un proceso, me vas a decir, bueno, todas las obras de teatro van creciendo y son distintas, sean como sean, las noches sucesivas, digamos, ¿no? Pero acá es diferente porque acá en el proceso de No cambio... es estático, puede ir No, renovándose. y eso le debe mucho al actor popular. El actor popular tenía una cintura increíble, los actores Pepe Arias, Sandrini, los que ustedes, Arata, los que ustedes quieran nombrar, para modificar en escena aquello que a ellos les parecía que podía... Uno de los últimos fue Olmedo, que es una persona que Sí, permanentemente y modificaba. Olmedo fue para ellos también como una especie de guía, digamos. Olmedo, José Marrone, Sí. Pepe Biondi, y ellos volvieron a todos esos actores populares que eran los más cercanos a ellos y los tomaron en serio. claro. Gracioso. Sí, sí, sí. Actores cómicos, En serio. pero ellos se los Pero tomaron no, en serio. no. Y empezaron a ver los procedimientos que utilizaban y cómo se relacionaban con el espectador y se dieron cuenta que era el trabajo con el cuerpo que hacían y eso lo mezclaban con la comedia del arte y entonces todo eso iba formando una fusión que iba dando una poética, que iban construyendo procedimientos que armaban una poética. Claro. Perdón, te quería preguntar, este Sí. hombre tiene un museo en la casa de él. En el 92 hicieron, ¿no? ¿Batato? Sí. Sí, puede ser. Sí. Sí, No tiene- lo conozco, pero sí puede ser. Así, han hecho un museo con todas las obras de él y, bueno, una vez fallecido, te lo digo, en el barrio del Abasto, puntualmente. Porque era su barrio. Era su barrio. Contanos sobre el documental que estábamos hablando, que hay un documental sobre Hay un Batato documental, muy interesante. hay un documental muy interesante que creo que lo van a pasar hoy en Hoy lo van a pasar. Hoy lo van a pasar. Y yo tengo entendido que está en Cinear también. Puede ser. Yo lo descubrí hace un par de años o más en YouTube. No sé si no lo había visto antes en el Gomón, porque me pasa claro. con Cemento, que también lo tengo en YouTube, pero lo había visto antes en el Gomón. Y es de alguien que fue un amigo de él, muy cercano, que ni me acuerdo ahora el nombre, pero que Batato grababa bastantes cosas de los que hacía y entonces utilizó esos, entre los que narran y los que hablan de él, y lo que está grabado de él, digamos, ¿no? De lo que él mismo hacía, con su nariz de payaso, como una escuela de payasos y demás. Es un documental largo, pero es muy interesante para conocerlo a Batato, porque además hay entrevistas de la madre, y entrevistas de la familia, y entrevistas del barrio, digamos, como para ir descubriendo ese otro mundo que en general no se conocía tanto. Claro. Así que para quien quiera conocer a Batato Barea, bueno, no solamente por su obra, no solamente por lo que hizo, sino por quién era Batato Barea, es muy interesante el documental. Una preguntita. Omar Chabán, el de Cemento, Sí. él tenía relación, o sea, de comercial con él, ¿no? Sí, pero Omar Chabán es un personaje, claro, la verdad que tuvo un final con lo de Cromañón. Sí, que nos lo de dejó- Cromañón fue un desastre. Nos dejó a todos muy mal, pero Chabán tenía una relación de no solamente como productor, no solamente comercial, sino bastante directa con los grupos y con la Claro. gente que estaba trabajando ahí. Era como que pertenecían todos a la misma tribu, para decirlo, claro, No, pero está de bien, alguna bueno. manera. Porque, por ejemplo, también su esposa, Katy Aleman, también cuando inauguraron Cemento, al principio, ella venía de otra rama, no venía del rock. A Chabán dice que no le gustaba el rock, o sea que él después lo puso por una cuestión económica. Claro. No le gustaba el rock y tristemente el rock No, fue su fue lo film. que lo salvó. Sí, claro, mira vos. Y lo que lo llevó al film, el rock. Mira vos.
Pero ella hacía muchas performances, como hacía Batato, hacía muchas, trabajaba mucho con teatro y demás, y en esa etapa Batato estaba en Cemento. Porque Batato, ya te digo, siempre se lo menciona después del 83 y demás, bueno, Cemento ya era después del 83, el 85, pero ya Batato venía trabajando y venía buscando su lugar. Lo que pasa es que Batato tenía otra cuestión, por eso en el Abasto, de cómo él construía sus vestuarios. Él nunca compraba nada. Él iba recorriendo a las madrugadas toda la zona del 11 y así hay un espectáculo llamado Las Perchas que lo hizo precisamente porque encontró un montón de perchas tiradas en la puerta de un negocio y a partir de ahí dijo, bueno, con esto tengo que hacer algo. Y entonces... en general él construía sus vestuarios y sus escenografías con tipo collage y pastiche con cosas que le daban, con vestidos que le daban, con objetos que le regalaban, con cosas que encontraban en la basura. Y a mí me hace acordar, porque más o menos en la época, a una novela que escribió Manuel Puig, que se llama Buenos Aires Affair, que en esa novela hay un personaje que se levanta a la mañana temprano y va al mar, va a la playa y ella hace pinturas y collage y otra cosa, ¿no? Pero también lo hace recogiendo lo que el mar trae, ¿no? Claro. La resaca de lo que el mar trae. Entonces, conchillas de mar o algún objeto que queda así. Y ella recogía esas cosas y cuenta en Buenos Aires Affair, pues, con esas cosas ella construía su arte, digamos, ¿no? Su collage y sus cosas. Bueno, de igual forma, más o Batato, menos, claro. Batato hacía exactamente lo mismo, sí. Escúchame, María Ángeles, lo que hablábamos hace un rato sobre esta forma de contar de Batato y de este arte popular que, si bien eran una resistencia cultural en su momento, ¿no? Marcaron una resistencia, se alejaba de lo que también fue la resistencia cultural desde teatro abierto. Sí, se alejaban de teatro abierto por esto que te digo yo. No querían trabajar, primero porque Batato no quería trabajar con actores profesionales. A él no le gustaban los actores. El teatro decía que lo aburría. El teatro... digamos el tradicional. El tradicional, que lo aburría. No tenía paciencia para la actuación, digamos, ¿no? Él por eso todo el tiempo estaba tratando de improvisar, hacer chistes y cosas y demás. Y entonces... no estaba a favor de ese teatro encerrado en ese lugar. Él estaba a favor de un teatro que estuviera, en eso podríamos asemejarlo a la vanguardia, ¿no? Estaba en un lugar donde quería que el teatro llegara más a las personas, de alguna forma más cercano, que fuera mucho más cercano. Por esto que te digo yo de la relación con el espectador. Con el público, o sea, el romper la cuarta pared. Sí, pero no existía la cuarta pared para él. Romperla no solamente con que él la rompiera, sino dejar que el espectador la claro, rompiera también, ¿no? Entonces eso hacía que el teatro fuera un teatro totalmente diferente, claro, muy diferente a lo que se estaba ofreciendo hasta ese momento. Y sobre todo por el condimento del humor, porque en un teatro como Teatro Abierto o como después los teatros que siguieron, que estaban tan teñidos y tan atravesados por la dictadura militar, después por Malvinas, porque no nos privamos de nada. No, tuvimos todas las etapas. Entonces, hacía que en algún momento fuera un teatro que no se permitiera el humor, que estuviera mal visto que esos temas no se tomaran en serio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Entonces... ellos estaban trabajando en otra sintonía, donde el humor era permitido, lo escatológico era permitido, la ambigüedad sexual era permitida, el trabajo con la sexualidad era permitido, el cuerpo, mostrar el cuerpo era absolutamente permitido. Algo que hasta ese momento era, bueno, castigado. Claro, en esa época se hacían cosas rosas. Claro, y el teatro más tradicional, digamos, tenía más cuidado, más prolijidad. Pero tenía humor también. Tenía humor, sí. O sea, en realidad pienso que contaba mucho a través de su humor. O sea, de ese humor disfrazaba muchas realidades. Porque, por ejemplo, el teatro de Tito Cosa, de Gambaro, tienen esas cosas. Pero es un humor especial. Sí, es un humor más siniestro. Es siniestro, exacto. Más porque negro. Está contando igual. ¿Viste? O sea, vos ves Acuerdo para cambiar de casa de Griselda Gambaro, es lo más terrible que vi, claro, es esa obra. No, pero es humor todo el tiempo. Claro, pero es un humor que, como diría Freud, está trabajado desde lo siniestro, es decir, desde aquello del ominoso, aquello que está sucediendo algo espantoso en un lugar común, como es una familia, como es una casa, como es una pareja, como es...
Eso, Sí. desde ese lugar lo trabaja. Claro. Pero no Distinto desde... el humor, claro. Claro, no que distinto el proponían humor de las ellos. gambas al ajillo, Claro. por ejemplo, o el humor de los Messi, o el humor del mismo Batato, o lo que proponía Urdapilleta o Tortonese. Ellos se reían de sí mismos, por eso Batato viene del clown, y el clown es aquel que encuentra su propia forma de reírse de sí mismo y mostrar sus debilidades para que el otro se ría. Y de eso hace una poética, de eso hace una técnica. Bueno, él venía de ahí. Entonces... él se reía de sí mismo, de sus cosas, de sus desprolijidades muchas veces, de que mezclaba una cosa con la otra, de que estaba haciendo una poesía de Pizarnik que es, como vos dijiste antes, puro dolor, y en el medio le podía meter un chiste. Hay un lindo video donde está a la cama con Moria, que Moria lo lleva a Batato a participar del programa. El programa que ya tenía, sí, nocturno. Sí. Y él hacía poquito que se había puesto tetas. Sí, porque esa es otra cosa. Ya en la última etapa se había Claro, puesto las tetas. y entonces en el programa está ella, digamos, con toda su exuberancia, y está él y dice, mira, los dos estamos compitiendo. Maravilloso, porque él estaba vestido, ella estaba vestida con un traje con unos encajes y qué sé yo, y él va vestido igual, de negro, con un traje con encaje, digamos, como para Claro, para hacer la competencia. para hacer el doblete, y él, y encima le dice, no es que quiera competir con vos, le dice él. Bueno, pero y tienen una conversación, unos diálogos muy chispeantes en el, y a la vez muy profundos, digamos, ¿no? Es decir, se pueden reír, porque Moria también tiene eso, ¿no? Que también se puede reír de muchas cosas que le pasan, pero en el fondo, si la escuchás bien, está diciendo cosas fuertes. Y eso pasaba en esa situación entre los dos. Me imagino, sí, Moria tiene la característica que es una mujer que es totalmente ácida para decir las cosas. Por momentos puede parecer una persona totalmente desinhibida, inescrupulosa, pero está hablando de cosas muy profundas a veces. Hay que escucharla, Moria. Tenemos como una imagen un poco desvirtuada de Moria. Yo creo que ella es una juega mujer, con eso. Juega, es la imagen que ella se formó. Ella vende una imagen, más que una imagen, un personaje. Ella armó un personaje, pero detrás del personaje está la mujer, y hay una mujer muy inteligente, aunque nadie lo quiera creer, hay una mujer muy inteligente. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Muchos la toman así livianamente a Moria, porque bueno, tiene todo ese desparpajo, toda esa cosa, pero hay una mujer muy inteligente atrás. Sí, y con Batato pasa exactamente lo mismo, digamos. Con Batato pasaba exactamente lo mismo. ¿Y con Urdapilleta también? Sí, pero Urdapilleta tenía un costado más prolijo, más serio, más metódico con el trabajo. Era otra cosa Urdapilleta. Batato nunca dejó el personaje, tal vez porque el personaje lo dejó a él, o sea, la vida no le dio tiempo. Muy joven, porque con 30 años Claro, Batato. La vida no le dio tiempo a desarrollar otras facetas de lo que podía haber llegado a ser, digamos, ¿no? Porque estos grupos que trabajaron tan fuerte, sobre todo desde la democracia, en el 95 ya empiezan a separarse todos. Claro. Se separan los Messi, se separan las gambas al ajillo, es decir, Tortonese y van tomando otros caminos, algunos toman el camino de la televisión con Casalla, otros no, otros van a hacer otras cosas. Tortonese y Verónica Llenas se fueron con Casalla. Sí, empezaron con Casalla. Claro. No empezaron, se fueron, se volcaron a Casalla. Sí, ellos venían del paño de Loander, se fueron con Casalla. Pero es en el 95, porque el éxito de esos grupos, digo éxito porque en aquel momento había incluso fundaciones bancarias como Banco Patricios y demás que les daban oportunidades los financiaban para que hicieran espectáculos, como el espectáculo último de las gambas al ajillo que hizo las gambas gauchas con Patalano y demás. Sí. Y eso que uno puede suponer, bueno, llegaron a un lugar, digamos, ¿no? Ya no son más under ni andan recogiendo cosas para hacer escenografías. Y sin embargo eso les produjo como que esa etapa se les terminó. O sea, el ingresar al sistema, ingresar al sistema, a lo comercial, llamémosle. Exactamente, hizo que todos se separaran y que entonces empezara otra etapa en el 95, que es una etapa donde sí empieza a aparecer una dramaturgia que después vamos a llamar posmoderna, bueno, lo que sea, pero que volvemos otra vez a un teatro donde el texto dramático es fundamental.
lo que sí iba a traer aparejado una situación de síntesis entre el actor, entre el dramaturgo y el director. Y estoy hablando del grupo Carajají, estoy hablando de lo que era Spregelburg, lo que era Dolte, lo que era, bueno, Tantanian, toda esa gente que estaba, Arrieta, toda esa gente que estaba en ese grupo y que empieza a hacer un teatro diferente que tampoco quiere tener nada que ver con el teatro abierto. Claro, pero tal vez, no sé, me parece que tenga también que ver el hecho de que ellos en algún momento hayan decidido, digamos, inclinarse hacia el sistema, como vos bien lo mencionaste. No, yo creo que se los comió, ellos no se inclinaron sí, pero a ningún también lado. pienso que pasa porque, bueno, son ciclos de la vida, uno a través de los ciclos de la vida va cambiando, ellos también fueron creciendo y por ahí la sociedad cambió, perdieron esa frescura, esa rebeldía, esa transgresión de la juventud y bueno, y ahora ya en una etapa más adulta, capaz hicieron otra mirada. Sí, pero la sociedad cambió mucho. Totalmente. Pasamos Totalmente. pasamos de una sociedad moderna, entre comillas, a una sociedad que veía todo desde un lugar mucho más liviano, mucho más y entonces más del pasatiempo. Sí, y todo se fue modificando, digamos. Eso no quiere decir que la dramaturgia de los 90 no fuera comprometida, pero estaba comprometida más que nada con la dramaturgia que con lo que socialmente estaba sucediendo. Claro. Es como una vuelta al origen de la dramaturgia, es otra cosa, digamos, sistematizada. ¿no? Y eran gente que, por ejemplo, Spregelburg sabía idiomas, se iba a Alemania, Dolte también daba clases en Cataluña, digamos, ¿no? Era toda gente muy preparada, totalmente otra cosa muy diferente. Sí. Otras propuestas totalmente distintas. Claro, a los dramaturgos que venían del teatro independiente, de pelearla desde lo político, de pelearse en los 60 entre la vanguardia y el realismo reflexivo, digamos, venían de otro palo, digamos, ¿no? Era otra generación. Y además tenían algo la generación... Y un teatro independiente que precisamente nace como independiente para que el actor y el autor pueda decir realmente lo que quería decir, no lo que un productor comercial marcaba que quería decir. En un principio esa era la eso. idea, autogestionarse para poder decir lo que uno pensaba decir. En un principio era estar independiente del Estado e independiente de los empresarios de Paredes. Es en aquel momento independiente de los empresarios de Paredes. Eso trajo buenas cosas, trajo otras no tan buenas. Es decir, se estigmatizó de alguna forma al actor popular, porque se decía que el actor popular lo único que hacía era complacer al espectador, y era cierto, pero vivía de eso. Exacto. O sea, si no paraba la olla, no comía. Exacto. Entonces, pero no se vieron las virtudes que tenía en el trabajo con el cuerpo, en el trabajo con la improvisación, en el trabajo de la relación con el espectador. O sea que al principio es como que las relaciones estaban cortadísimas. Teatro comercial versus grupos, teatro independiente. Claro, estos grupos... Ese corte se fue como limando en la década del 60, del 70, pero estos grupos de los 80, después de la dictadura militar, fueron los que unificaron, porque tomaron procedimientos de los actores populares, procedimientos de los cómicos, procedimientos, digamos, de la comedia del arte, que ya había iniciado a tomar esos procedimientos Fray Mocho, digamos, Oscar Ferriño y Draguna, ya por los 50 y demás. Pero no todos los teatros independientes. Entonces, ellos lograron eso, lograron que se aunara el trabajo con el cuerpo con el trabajo con la palabra. Y eso es muy importante porque fue un hiato que costó mucho. Es decir, después cuando había que buscar un actor para que hiciera un sainete o hiciera un grotesco, no se lo encontraba, porque terminaba ese sainete y ese grotesco convirtiéndose en una obra realista en la puesta, porque no había trabajo con ese tipo de actuación. Vos hace un ratito nombraste a Olmedo. Sí. Olmedo, vos sabés que no tuvo estudios en teatro. Bueno, los actores populares, la mayoría tampoco. ¿Sabés quién lo descubrió a Olmedo? Un productor, porque Olmedo era switcher. Era un switcher en Canal 7, te explico lo que pasa. Switcher es el que poncha el aire. Entonces él, en las fiestas, hacía tantas cosas que vino un productor y le dijo: vos no tenés que estar más acá, tenés que estar allá. Improvisaba todo. Olmedo no tenía texto, a Sofovich le daba la pauta y entre los dos hacían todo un programa de 1 hora y media. Sí. Increíblemente. Sí. Por eso me acordé de ahora que dijiste lo nombraste a Olmedo. Sí, porque Olmedo es un actor, es uno de los últimos actores populares que nos quedaban, digamos. Sí,
Sí, sí. En el sentido estricto de lo que era una poética o procedimientos armados de un actor popular, que a pesar de que uno dice que lo improvisaba todo, yo siempre sigo insistiendo que era una improvisación a lo comedia del arte, o sea, Sí. una improvisación que venía muy trabajada desde otros lugares, ¿entiendes? O sea, Sí, sí, cuando sí, ellos sí, llegaban, perfecto. se largaban a hacer lo que les parecía en ese momento, relacionarse con el espectador como fuera, a manejar el espacio como les parecía, pero porque la tenían clarísima. Sí. La tenía muy clara. Y esa claridad es la que no supieron los teatros independientes darse cuenta que era maravillosa también para sumarla. Y entonces se produjo un hiato durante muchos años que después costó mucho, hasta la década del 80 recién empezó a suturarse eso. Y a que los actores serios, como se los decía, actores serios, los actores serios también incorporaran dentro de su poética el trabajo con el cuerpo, incorporaran, como hacía Batato, que estudiaba danza, por ejemplo, Claro. qué sé yo, que incorporaran otras cuestiones. Hoy la mayoría de los actores que se forman en todas las disciplinas. Integralmente, se forman en todo. Canto, danza, clown, sobre todo mucho clown. Sí, sí, porque el clown te permite la libertad de reírte de todas tus falencias. Digamos. El conocimiento del cuerpo que te da la comedia del arte no te la da ninguna otra disciplina, Sí. porque comedia del arte te da corporalidades que las podés aprovechar en cualquier género. Claro, y el uso de la máscara, además, Totalmente. y un montón de cuestiones que Sí, tienen. sí. Pero bueno, eso se fue incorporando después. Eso se incorporó después, sí. Entonces, lo que se produjo entonces fue una explosión para la década del 2000 de grupos que ya no tienen nada que ver con los grupos del 80, son otra No, cosa no, totalmente otra cosa. distinta, pero que suman, y entonces uno ve un campo cultural ahora, teatral, que tiene una variedad de propuestas y una variedad de cosas, a pesar de la pandemia, digo yo, porque... No, pero la pandemia, sí, puso un momento de pausa, puso una pausa. No, pero acostumbró... pero se siguió trabajando. yo creo que la década del 80 lo que tuvo es que acostumbró a sumar y no a restar. Claro, por eso entonces lo que sucedió después de la pandemia y mientras sucedía la pandemia, Se seguía trabajando y se seguía trabajando y tratando de sumar los procedimientos que se podían. Es más, aprovechando los tiempos que te daba esa pausa para Exacto. poder incorporar nuevas cosas. Claro, y nuevos conocimientos Exacto. tecnológicos, y que eso fuera a parar al teatro y que no fuera una cosa distinta o que pareciera, sino que estuviera como trabajando también a favor de lo que se estaba proponiendo. Yo creo que la idea de sumar siempre que propusieron los grupos de los 80, y no me ciño solamente a Batato, sino todos todos ellos, los grupos, sí. yo creo que fue muy, muy, muy buena, muy fructífera. Y esta cuestión de hacerlo como diría Copani, atarlo con alambre, sí. ¿no? Que ya venía del teatro independiente, no Y que se es ataba así. todo con alambre. Pero esta cuestión de, como decía antes, de buscar crear una escenografía o crear un vestuario, bueno, con lo que hay, bueno, yo me voy a ingeniar para que sea lo que yo quiero que sea. Eso es como que te impulsa la autogestión a eso, porque al no haber Claro. producciones comerciales donde hay apuestas e inversiones importantes, En te general, lleva a esto. no sé si es por Al nuestra aprovechamiento de recursos. Claro, yo no sé si es por nuestra característica idiosincrática, pero Bueno, cuando vos nosotros fijate- tenemos mucho con qué, no suele ser bueno. Estar bueno. Bueno, vos fíjate que es lo verdad. que nos diferencia de lo que es el teatro independiente ahora en España. Claro. Que todavía sigue como muy sectorizado. Bueno, el productor es el productor, el escenógrafo es el escenógrafo, el actor. Y acá no, todos son todo. Porque Es ese, digamos, sentimiento de grupo, de equipo. Sí. No, ¿Por qué? pero eso es muy argento. Sí, por eso digo, no, tiene un porqué, porque primeramente en España está muy sindicalizado todo. puede ser. Cada uno hace su función. Claro, y no se mueven de ahí. Y no se Yo mueven creo de que ahí. en el resto de Europa también. Además, me acuerdo que contaba, no sé cómo será ahora, porque todo cambia, pero en un momento dado en Alemania, por ejemplo, la gente tenía un sueldo y y ensayaban con ensayos pagos. Acá sería como el delirio. Sí. Pero bueno, cuando tuvo el Teatro San Martín, tuvo elenco estable, eso sucedía, pero... No, acá solamente en el comercial pasa esto. No, en el Teatro San Martín yo creo También que siguen pasaba. Cuando había el no, pero elenco. actualmente no. No, por eso te actualmente digo. no. Cuando había un elenco estable, que no Sí. fue hace ya bastante. Pero entonces el actor dice que no estaba incentivado porque produjera o no produjera la obra, se llevara adelante o no se llevara adelante, él cobraba igual. Claro.
Ah, sí, sí, Que seguro. no tenés incentivo porque era un trabajo. Vos sabías que En cambio, acá vos ibas, sabés que cumplías y te cobrabas. si no te rompes el alma Y lo más autogestivo del teatro independiente es la convocatoria. Es Sí, lo más claro. autogestivo, porque bueno, Sí. está bien, la prensa por supuesto ayuda, pero no te garantiza que vas a tener al espectador sentado ahí. no. O sea, te ponen una vidriera, te da a conocer, pero no te ofrece la garantía. Entonces, también la autoconvocatoria es realmente la parte es más un trabajo de autogestiva. hormiga. Es un Exacto. trabajo de hormiga, absolutamente es un trabajo de hormiga. Pero yo las mejores cosas, y no es porque a mí, digamos, esté trabajando en un lugar que es un teatro independiente, muy distinto a los que eran, pero es un teatro independiente, Es un teatro como Andamio 90. Pero yo las mejores cosas que he visto, nunca las he visto en lugares donde tienen todo, no digo más servido, más posibilidades. Entonces, porque parece, el otro día estaba hablando de una obra que vi, no me acuerdo, sí, en el San Martín, y otra que vi en el Cervantes. Digo, claro, un director que toda la vida trabajó en teatro, no voy a nombrar porque Está bien, no, quiero, perfecto, no, toda no, está la bien, vida no, trabajó perfecto. en teatro independiente juntando las monedas, vamos a decir. Y de golpe se encuentra en esos lugares que parece que es un chico en una juguetería donde nunca estuvo, digo. Entonces, Claro. lo quiere usar todo. Que gire el teatro, que gire el escenario, que se baje no sé qué, que baje aquello. Y no va a favor de la apuesta. Yo las he visto y va en deterioro de la apuesta. Porque entonces se pierden un montón de cosas. Exacto. Y a Totalmente. veces, vos sabés que haces teatro, que el espacio, la importancia que tiene el espacio en el teatro, Totalmente. hay veces hay obras que no necesitan un espacio enorme, No. necesitan un espacio, entonces lo que tenés que hacer no es ampliar, porque tenés un espacio grande, poner escenografía para que el espacio se llene. No, tenés que tratar de reducir ese espacio para que el espectador se introduzca en la intimidad de lo que te están narrando. Es que aparte hay obras que, como decía ayer la actriz que estuvo aquí con nosotros, hay obras que son chiquitas, que son para contar en un espacio. Sí. Entonces está bien, no vamos a negar, ¿no?, las posibilidades que te brinda el escenario del San Martín o el escenario del Cervantes, pero hay obras que no necesitan esos escenarios y no les ayuda a mostrarlas o, o subirlas a escena en esos No. escenarios. Entonces, yo te digo, yo Mira, a mí, siento que el perdón. director se engolosina. Claro. Bueno, a mí personalmente, no Exacto. sé si vos coincidís conmigo, me pasó con Hamlet. A mí con Em, Hamlet no me pasó tanto como me pasó con otras obras que vi, como por ejemplo Cae la noche tropical. Bueno, a mí me pasó con Hamlet. Es como que vi que tenían tanto como... Ya por momentos lo sentí hasta medio de ciencia ficción, algunas cosas que pasaban en mira. escena, ¿viste? O sea, eso es lo que... Y fui con un grupo de gente, fui con un director de teatro a verlo, o sea, no es que a mí me pareció... Lo conversamos después y sentimos eso. Era demasiado para contar Hamlet, lo que sucedía. Claro, sobre todo porque Hamlet es Shakespeare y Shakespeare no necesitaba escenografía para nada. No. Y Esa- entonces por ahí esas cosas así, viste, que empiezan a aparecer por los... Pero yo te digo que es que... ¿A que vos de te pasó golpe- con la otra? No, a mí me pasa seguido. O sea, ya no quiero nombrar más. No, pero, obvio, no, o sea, me parece como nombrar Shakespeare, ya es como resumir pero todo, por eso me pasa lo con muchas mencioné. obras de que Totalmente. me doy cuenta de que, a ver, todo muy lindo, pero yo no hubo empatía. O Sí, sea, sí. No ni, sé- ni siquiera enojo, como diría Brecht, ¿no? Sí. La famosa distancia para que yo me vaya a mi casa y piense. No hubo nada, porque me mostraron mucha cosa, pero ahí quedó perdido el sentido de lo que me estaban queriendo decir. Claro. Ante tanto... Aparatosidad. Bueno, eso le pasa a los directores cuando les llenan de todo. Entonces usan todo, porque ya que me lo dieron, uso. Entonces cuando lo uso todo, ya no tengo dónde meterlo. Entonces todo es un... El tema es usarlo todo. El tema es usarlo por usarlo. María Ángeles, Porque pasó, perdón, No, está bien, perdón. pasó en la televisión. En la televisión antes no había elementos para trabajar. Ahora apareció toda una tecnología tan grande que los directores se encuentran con todos los efectos y embarran todo, pues se embarra completamente la pantalla. Es peor que la de antes. La de antes no teníamos nada y salía mucho mejor. Ahora es un barro todo, porque el 16 novenos de la relación de aspecto está llena de cosas, llena de figuritas, llena de cuadritos, hablando porque lo tienen que usar porque lo tienen. Claro. María Ángeles, te ¿Entendés? hago una pregunta, Sí. porque hablábamos hace un ratito sobre toda esta propuesta, esta movida que generó Batato, ¿no? Tan de llegada al público. ¿Vos pensás que
algunos textos de Batato puntualmente, como de Urdapilleta también y de todos los de esa movida, hoy algunos de ellos serían cuestionables. No deberían. No deberían, porque uno siempre tiene que tener presente el contexto. Yo doy obras de teatro en las clases y lo primero que le digo a los alumnos, no la piensen como hoy. Claro. Piénsenla en el momento que la obra de teatro se escribió, se estrenó. Piensen en el espectador que la estaba viendo en ese momento. Claro. Y después sí hagamos el ejercicio de qué nos pasa a nosotros hoy con la obra. Pero no podemos hacer la traslación de, no, esto no, porque esto está mal. O está mal hoy para nosotros. Claro. Pero el público está muy sensibilizado. Sí, el público está muy sensibilizado. Muy vulnerable a todo no lo que sos la se única dice. que me lo dice. pero les falta reconocer eso. Primero, que es ficción. O sea, reconocer que es primero, ficción. Y segundo, reconocer que es ficción. O sea, que no tiene por qué, no es un documental, no tiene por qué tener precisión histórica, exacto. no tiene nada. Es ficción. Es ficción. Y segundo, también como reconocer que hubo una historia antes. Sí, claro. Y está costando mucho. Sí, porque hay como a ver, hay como una gran, esto es una cuestión epocal, totalmente epocal, de vivir el presente como si no hubiera habido nada antes. Entonces, como si en todas las disciplinas artísticas pasa lo mismo. Si vos vivís el presente como si anteriormente no hubiese ocurrido nada, es decir, vos estás juzgando todo desde un lugar muy cerrado. Es decir, o sea que estás juzgando, ¿no? Sí. Y la idea sería como justificar por qué pasaron determinadas cosas, ¿no? Porque no hay que justificar, porque no tiene por qué justificarse. Lo que tiene que verse es, a mí lo que me interesa que cuando uno lee una obra de teatro o lee una novela de hace un siglo, de lo que sea, entender mucho el contexto. Claro. No por nada en la facultad nos metí en historia todo el tiempo, porque bueno, me acabé de entender el contexto. Porque de esa forma vos podés entender sin juzgar, sin pretender que el escritor diga lo que no va a decir ahora, claro, porque no lo va a decir. O sea, y también entender por qué se lo criticó en su momento, a lo mejor. Porque hay escritores, como le pasó a González Castillo con Los Invertidos, que el público no lo entendió y la crítica no lo entendió porque era la primera obra que se atrevía a hablar sobre la homosexualidad. Y bueno, y vos decís, que ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque estamos en una época... En un momento distinto. En un momento totalmente diferente. Y donde eso es simplemente la sexualidad. Ya, ¿no? Ahora, lo interesante es ver por qué Castillo en ese momento está trabajando con eso. ¿Por qué se atreve a eso, digamos? ¿No? ¿De dónde viene Castillo? ¿Quién es él? Claro. ¿Por qué está...? Pero no juzgarlo porque esto no trató bien a los personajes homosexuales en su obra, porque no lo podía hacer. Es de 1914. Y en 1914 la homosexualidad era un pecado capital. Claro, que todo el mundo sabía que existía, pero no me la cuentes. ¿No? ¿Se entiende? Claro. Vos viste que ahora están saliendo a la luz fotografías hasta del siglo pasado donde se quedan a la vista, quedan expuestas relaciones homosexuales, pero, o sea, eso te da la pauta de que pasó siempre. Sí. No nació ahora, no es un nuevo invento de la sociedad, la homosexualidad. La homosexualidad fue una condición sexual de toda la vida. Sí. Pero nada más que no se mostraba, se escondía. Se escondía porque y por siempre, eso los autores no podían mostrarla y justificarla. Vivimos en una sociedad burguesa, en una sociedad capitalista que necesita la heterogeneidad, necesita que los matrimonios se procreen, necesita que haya hijos, necesita, sobre todo en otras épocas donde había fábricas porque necesitaba obreros, ahora no hay tanta fábrica ni tanta necesidad de obreros, pero todo tenía su lógica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Todo tenía su lógica. Entonces, la homosexualidad era vista no solamente como una aberración genética, sino que como iba en contra de la sociedad, porque estaba impidiendo que hubiese parejas que no podían tener hijos. Entonces, ¿cómo iba a ser esa relación? No podía ser sana. Porque se consideraba que el matrimonio era solamente para ejercer la procreación, no para el goce, no para el disfrute, no para el placer. Se negaba el sexo directamente, como condición de placer. Se lo negaba. Olvídate, eso no existía. Eso no existía. No existía dentro del matrimonio. O sea, tener placer dentro del matrimonio por la iglesia era pecado.
O sea, el matrimonio... Y de ahí que estaba bien visto que el hombre saliera y buscara ese goce en otras personas y estaba bien visto. Porque, y los prostíbulos eran admitidos como necesarios. Exacto. Claro, Y un hijo varón tenía que debutar en el prostíbulo. Por supuesto, porque, bueno, en el mejor de los casos... Bueno, está bien. Digamos como el padre pretendía llevar al hijo para hacer su debut o lo sexual. llevaba un tío, o lo llevaba un hermano un mayor. amigo, valiosa. Y si no era, Vos fíjate lo que y estamos si no era hablando. Así, y si no era así, las chicas que estaban en la casa y que estaba adentro y que servía para... Bueno, todos tristemente, los servicios. tristemente conocí un caso así. No. Tristemente conocí un caso así que nos pareció patético cuando lo contó y bueno. No. Pero es lo que era norma, no era un caso, era norma. Pero es lo que estamos diciendo, entonces, no porque nosotros pretendamos ahora cerrar los ojos a todo eso dejó de ocurrir. No. Ocurrió. Entonces lo interesante es que la gente pueda aceptar que las cosas sucedieron. Las malas, las buenas, las cosas sucedieron. Sí. Aceptarlo. Pero hoy es como decíamos con vos, hay un público muy así, muy sensible, que no le podés tocar determinados temas, ¿viste? Y ya enseguida te señala. Sí, yo no sé, habría que analizar hasta qué punto no tenemos los medios mismos culpa de eso, ¿no? De cómo vamos, de alguna manera, a lo mejor sin darnos cuenta, con las cosas que decimos y hacemos, si vamos fomentando ese clima, digamos, Sí. Habría que preguntárselo también, no pensar que no tenemos culpa de nada, de lo que sucede. No, pero por eso te digo, volviendo a Batato, Batato tiene esa cosa de ícono, digo yo, porque es el desparpajo en todo su nivel, digamos, ¿no? Él desnudó una sí. realidad que existía y que la querían tener oculta. No tenía problema en mostrarse Claro. como era. Yo creo que la muerte del hermano lo marcó mucho. Totalmente. Porque el hermano también se había puesto tetas, o sea, el hermano también tenía... Claro, el hermano, sí, el hermano también era homosexual, el padre no lo entendía, la madre no lo entendía. En la familia o sea, hubo miles de problemas. Y fue para todos el suicidio del hermano, fue así como un golpe tremendo. El golpe más fuerte es de él. Y bueno, y yo después, creo que eso tristemente, eso la creo que él enfermedad. dijo, bueno, no, yo voy a poner las cosas como son, a mí no me va a importar lo que... Bueno, hubo varios Y también. tristemente después, la enfermedad lo llevó tan Bueno, joven, porque no hablamos de al eso, fin. pero es la época del SIDA, digamos, SIDA. ¿no? Cuando apareció la famosa enfermedad rosa, que todo el mundo creía que no le daba más que a cierta gente. La peste rosa, le Claro. decían. Sí. Y resultó que nos daba a todos, ¿no? Hasta en eso había cierta ignorancia, o sea, Siempre hay ignorancia, Mavi. Cuando las cosas se ponen así tan espesas para y todo, cuando involucra a tanta gente. Claro, cuando cargamos las tintas sobre un Exacto. sector determinado es porque hay mucha ignorancia. Exacto. María Ángeles, la gente nos escucha. Está qué bueno. así. Acá Pero- recibimos 2 mensajes. Uno dice, buenas, dice. Hay que reivindicar el teatro. Saludos. Soy Jerónimo de Floresta. Ay, qué bueno. Mira, Y gracias, Jerónimo. después nos dice, abrazo grande a la mesaza que hay. Soy Mari de Montecastro, como siempre un lujo. Muchísimas gracias Jerónimo, muchísimas gracias Mari Gracias, por comunicarte Muchas con nosotros gracias, y las muchas cosas gracias. lindas que nos dijeron. Bueno. Así que, María Ángeles, se voló el tiempo. Sí. Ay, con vos siempre nos pasa lo mismo. Hasta cuando nos encontramos de casualidad se Bueno. nos vuela el tiempo. Yo me parece que nunca voy a hablar nada y después no puedo No, parar. pero- bueno, pero esa- la esa- idea es que hables. Y aparte, hay personas que sí habría que hacerlas callar y que hablen lo menos posible. Pero hay otras personas como vos que es un Bueno, placer gracias. escucharte No, hablar. pero aparte vos estamos Porque sos escuchando una a una escuela de persona que vida. está, una persona que sabe mucho, entonces vos tenés que Bueno, escuchar al que gracias. sabe. No hay Gracias. vuelta que darle, porque te pones a hablar, vos sos una masterclass. ¿En serio? No, Bueno, No, son muchos años de docencia, Bel. pero por eso mismo. No, verdaderamente es una escuela. No, aparte la idea es que hablen ustedes. Porque Sí, más bien, para hablar seguro. nosotros no invitamos y acá nos ponemos a hablar que con Abel, tengo para hacer un programa ómnibus y lo dejo Sí, conversar. no, pero La idea es nosotros... tener gente invitados como vos y que puedan compartir todo el conocimiento que tienen. Exacto. Bueno, gracias. Así Muchas que María gracias. Ángeles, vos sabés que sos siempre la invitada. Para mí, ¿sabés cómo te considero? Como una asesora. No me digas. Una asesora para el programa. ¿Por qué? Porque sí, porque tenés muchísimos conocimientos y es muy rico conversar con vos, porque siempre se van descubriendo cosas nuevas, y uno va aportándolas, los conocimientos que va adquiriendo a través tuyo.
Bueno, muchas gracias. Yo Bueno, tengo ya te lindas conversaciones con vos, largas conversaciones con vos, y siempre me aportás cosas nuevas. Pero yo sos como una asesora personal para el programa. Ya te digo, mami, son muchos años de Pero, docencia. y bueno, Y bueno, pero por eso mismo dejamos que hablen. Y bueno, por ejemplo, una cosa que lo voy a mencionar, porque una vez en un encuentro te dije que tenía muchísimas ganas de leer el libro Escrito en el escenario de Juan Carlos Gené, un libro que lamentablemente, No como se está comentábamos editando. hace un rato, no se está editando y en el CELCIT no podés encontrar un PDF, así que solamente está en edición impresa. Y hoy tuviste realmente la gentileza de acordarte aquella conversación que tuviste conmigo donde Te lo yo te había dije, prometido. Escrito en el escenario, y me dijiste, te lo voy a alcanzar, y hoy me lo alcanzaste, así que muchísimas gracias, lo voy a leer, te lo vuelvo a repetir, no te lo voy a devolver pronto porque lo tengo No, que leer. no hace falta. Pero te quiero así públicamente agradecer que me hayas facilitado este libro, porque para mí es Muchas gracias, María No, Ángeles, muchas por haber gracias a venido. ustedes por haberme invitado. Mavi y yo estamos muy agradecidos. Te escuchamos a vos porque obviamente escuchar a una persona que aparte de la docencia sabe, interrumpirla es mejor escucharla. Porque si uno no escucha, ¿cómo aprende? Bueno, porque, muchas no, gracias. pero aparte de ser docente, un docente puede tener muy buena formación. Pero aparte vos sos también un personaje de ese tiempo que contás. Entonces, Sí, claro. Eso aprendés muchísimo más. Es enriquecedor. Siempre te lo digo, es enriquecedor estar con vos en el programa. Y bueno, hay un programa que tengo pendiente que ya te voy a invitar. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Aquí estaré. Gracias por Chendo. todo, gracias a la gente. Y bueno, y nosotros volvemos la semana que viene, que va a ser nuestra última semana. Sí, Le una digamos a última la gente, semana. va a ser una semana musical, más que teatral. Musical. Se vienen 2 intérpretes. Así que bueno, el lunes nos encontramos a ver Si Dios aquí quiere. en Acompáñame por Radio Montecastro con La voz en La Voz en movimiento. Movimiento. Gracias, Chendo. María Ángeles. Muchas gracias a todos. ustedes. Gracias, Muchas querida. gracias a ustedes. Gracias, Mavi. Listo.